Hola, esto es Satélite Tarik. En Satélite Tarik no todo es historia. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica o parafonía, término acuñado por el divulgador Germán de Argumosa, ya que no prejuzga la causa del fenómeno, que por entonces, en el ámbito académico parapsicológico, se pensaba que era solo el producto de la mente inconsciente de las personas. El Palacio de Linares, llamado en sus inicios Palacio de Murga, por ser el apellido del dueño original, el cual sería nombrado Marqués de Linares en el año 1873 por el rey Amadeo I de Saboya. José de Murga obtuvo el título gracias a su labor en dicha ciudad, en la que se encuentra, entre otras, la construcción del Hospital de los Marqueses de Linares. Mateo Murga Michelena compra el solar al Ayuntamiento de Madrid en el año 1872. Y el arquitecto Carlos Colubi se encarga de la construcción del palacio, que comienza en el año 1877 y es inaugurado en el año 1900. El palacio consta de 4 pisos sótano, entresuelo, planta noble y tercera planta. Se encuentra ubicado en los terrenos donde anteriormente estaban los antiguos molinos de plata y del Pósito Real de Madrid, gran almacén de cereal pensado para atender posibles crisis de abastecimiento en la ciudad. La decoración se inspira en diversos estilos, pasando de los lujosos Luis XV y Luis XVI al pomposo rococó o al sobrio Luis Felipe. El edificio durante años no mostró sus múltiples bellezas, pues en vida de los marqueses rara vez fue abierto. A su muerte pasó a manos de su ahijada, casada con el duque de Villa Padierna, que cerró sus puertas definitivamente. El palacio ha tenido diferentes propietarios en sus más de 100 años de vida, entre ellos la Compañía Marítima Transmediterránea, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Ayuntamiento de Madrid, Emiliano Revilla, y desde el año 1992 es la sede de la Casa América. Es monumento histórico-artístico desde el año 1976. Una turbia leyenda persigue al Palacio de Linares. Según se cuenta en la Villa de Madrid, el Palacio de Linares contiene los fantasmas de los descendientes de los primeros marqueses, así como el de la niña, su supuesta hija. En mayo de 1990, Televisión Española daba a conocer unas estremecedoras psicofonías captadas en el Palacio de Linares de Madrid por una desconocida doctora llamada Carmen Sánchez de Castro, en las que se oía a una supuesta niña, las cuales resultaron ser falsas, pero dieron pie a un resurgimiento y mayor popularidad de la leyenda. Hoy en Satélite Tarik hablaremos de este tema de la mano del jovencísimo Daniel Pérez Castro. Daniel es un gran aficionado a estos temas, es estudiante de periodismo de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y actualmente se encuentra de Erasmus en la Universidad de Lieja en Bélgica. Así que después de esta introducción, comenzamos el viaje. Fue el 12 de junio de 1959. Ese día, Friedrich Jürgenson obtuvo accidentalmente las primeras psicofonías mientras grababa con su magnetofón portátil en un bosque cerca de Estocolmo. Hola Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Muy bien, todo muy bien. Estás inaugurando el programa Satélite Tarik, que lo sepas. Un orgullo. Es el primer programa que vamos a hacer donde vamos a hablar de psicofonías. ¿Y qué nos traes aquí? A ver, cuéntanos. Porque claro, la historia de las psicofonías, cómo empezó, yo sé, bueno, pues que esto en los años 90 tuvo un cierto boom, pero era un poco, la gente se lo tomaba un poco a cachondeo, un poco a risa. Y bueno, pues no sé muy bien cómo, en qué sentido o qué tiene de verdad y qué tiene de falso todo esto. Sí, bueno, a ver, antes de nada, estaría bien, podríamos, para ya romper un poco el hielo, podríamos introducir lo que es una psicofonía. ¿Vale? O sea, como concepto principal, una psicofonía se dice que son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. ¿Vale? Entonces, entre las diversas explicaciones que se han dado pues, alrededor de todos estos fenómenos, una de las que, bueno, más ampliamente han sido aceptadas han sido pues la de personas fallecidas, quienes pues al no poder comunicarse ya más con cuerdas vocales, se manifiestan a través de ondas electromagnéticas que pues han podido ser captadas en algún momento por grabadoras de voz. Entonces, es verdad que hay especialistas. Las grabadoras de voz pues han evolucionado alrededor de toda la historia, desde las típicas que introducías una cinta y ahí se escuchaba algo, o incluso una radio. Han sido como diversos medios los que han podido, digamos, atrapar esas ondas. Sí que es verdad que en la antigüedad sí que es verdad que igual el mecanismo con el que estaban construidos las antiguas grabadoras de voz han podido como dar lugar a más ondas electromagnéticas, porque igual se distorsionan más que hoy en día están mucho más sofisticadas, entonces eso ha provocado... O sea, se oye mejor con los métodos modernos que con los métodos de la cinta clásica. Exacto, pero la cinta clásica al final, como también tenía sus distorsiones, pues también podía provocar en el oyente algunas distorsiones de voz que le hiciesen creer que estaba escuchando psicofonías, como ahora veremos. Ahora explicaré cuáles son como los tipos de ondas sonoras que podemos escuchar al intuir psicofonías. Entonces, es verdad que hay especialistas que otorgan otros orígenes, ya que atribuyen que las psicofonías incluso pues, pueden ser como una manifestación energética de un pensamiento que está en el aire y que quiere transmitirse con mucha fuerza. De igual manera, pues por ejemplo, que hay quienes expresan pues, que son voces que vienen de otra dimensión y que pues se escuchan a través de estos aparatos, porque igual pues son fuerzas que quieren darse a entender, que quieren pues buscar un espacio, fuerzas que no conocemos y que quizás quieren inhibir en el sistema electromagnético para comunicarse. Estos son manifestaciones que varios especialistas más, bueno, pues con un pensamiento mucho más intuitivo, pues han dado lugar. Entonces, interpretaciones, ¿no? Es verdad que también hay varias interpretaciones, muchísimas. Entonces, es verdad que hay varias hipótesis que explican el suceso de pues, cómo se pueden captar una psicofonía, ¿no? Porque al final es un proceso que requiere también interpretación mental, ambiente donde en el pasado hayan ocurrido acontecimientos que hayan podido provocar que se mantengan ese tipo de ondas sonoras. Entonces, bueno, la más clásica, la hipótesis más clásica que explica este suceso son interferencias radioeléctricas, que, bueno, pues básicamente es lo que estábamos hablando, ¿no? Un resultado de unas interferencias. Interpretaciones radioeléctricas. Radioeléctricas. ¿A qué te refieres con radioeléctricas? Vale, bueno, interferencias radioeléctricas, ¿vale? Interferencias radioeléctricas, perdón. Interferencias radioeléctricas, sí.
Y entonces, pues son básicamente como se explican las psicofonías, o al menos algunas de ellas, pues como resultado de unas interferencias radioeléctricas con el aparato grabador que se posee, ¿no? Pues lo que decimos, unas ondas que se acoplan al sistema eléctrico de la grabadora y consigue emitir un sonido distorsionado. Después, bueno, estas grabaciones es verdad que pueden ser producto pues también de un sonido pues del más allá, o incluso voces de lo que estamos hablando, ¿no? De personas difuntas, que también es una de las teorías como más difundidas, sobre todo entre el público pues en general, ¿no? Porque digamos que muchos especialistas también se basan en que estos sonidos del más allá tienen un carácter incluso religioso, un carácter espiritual, un carácter donde igual, más allá de mucha gente interpreta que las psicofonías tienen como un ápice de terror, pues hay expertos que consideran que las psicofonías tienen un carácter religioso y lo que quieren es manifestar un pensamiento religioso, una creencia. Y entonces quieren darse a entender, pues en base a, no sé, a igual unas palabras que ensalcen cualquier situación religiosa o espiritual que, no sé, pues que haya acontecido hace siglos. O sea, la interpretación es diferente dependiendo de el carácter religioso de esa persona o de la creencia religiosa que tenga. ¿O es siempre igual? Exacto, sí. No, es importante el carácter religioso de esa persona o espiritual que tenga. Sí, totalmente. Pero bueno, a ver, yo creo que también depende mucho si eres creyente o no. Yo creo que quizás las personas que son creyentes sí que tienden mucho más bueno, creyentes y me refiero a creyentes a un nivel bastante óptimo, a un nivel mucho más, no cualquier creyente, sino un creyente religioso que dedica su vida a la iglesia, que piensa muchísimo en esas creencias, ¿no?, espirituales, y entonces pues sí que pueden tender más a interpretar esto como que les están hablando les está hablando alguien de su religión o están recibiendo un mensaje incluso de Dios, no sé, quién sabe. Uh-huh. Son interpretaciones que bueno, al final habría que ponerse en la piel de alguien que ha escuchado algo así y que es muy creyente para ver qué interpretación le da. Vale. Porque igual para alguien que está recibiendo una amenaza, para otro está siendo un mensaje vale. Un mensaje de una divinidad. Uh-huh. Entonces, digamos que también está ese contraste de sensaciones. Luego también otra hipótesis que explica este suceso, pues son las dimensiones paralelas, que no solo podían ser sonidos producidos pues por entes fallecidos, sino también incluso formas de pensamiento que actuarían, pues, por ejemplo, actuarían como entidades que tienen cierta inteligencia y que quieren, pues, manifestarse, quieren manifestarse y... Una pregunta, Dani, ¿Qué personas interpretan estas hipótesis? ¿Son científicos? ¿De qué ámbito vienen esas personas que hablan de esto o que, son los especialistas mayores en tema de psicofonías? Porque, claro, no es lo mismo una persona científica con un método científico que se acerca a estos fenómenos que una persona que no lo es o que se acerca con otro tipo de enfoque. Exacto, sí. Bueno, realmente hay teorías de todo tipo. Hay teorías que se basan en lo científico, hay teorías que se basan en lo religioso, en lo espiritual. Entonces, cada versión, cada interpretación es un mundo. Pero
Pero esto es como, pues esto es como por ejemplo, bueno, como por ejemplo, pues hacer hacer un ritual para alguien puede ser una sensación pues de no sé, de un signo, una incomodidad, ¿no? Porque igual se quiere como iniciar un proceso de señales que igual para otras personas pues es una manera de comunicarse con no sé, o con una persona que tienen en consideración. No sé, es como al final la religión lo puede todo y estas interpretaciones pueden variar mucho según el campo en el que se hable de ellas, la verdad. Entonces, luego también es verdad que, bueno, hay una hipótesis que la verdad es que me ha llamado bastante la atención, que se llama, tiene un nombre bastante curioso, que se llama la pareidolia, ¿vale? Esto es, ¿qué es la pareidolia? La pareidolia es un fenómeno que consiste en la interpretación de un estímulo vago y aleatorio como algo reconocible y ordenado. Esto es, por ejemplo, para que nos entendamos, cuando, por ejemplo, cuando nosotros miramos al cielo y vemos nubes, ¿vale? En las nubes, ¿tú en algún momento de tu vida no has mirado al cielo, las nubes, y no te has como imaginado inconscientemente una forma de las nubes? Que tiene una forma o algo así, sí. Exacto, un elefante o una situación. Pues es ese tipo de situaciones, ¿no? Es ese tipo de juegos mentales que nos propicia nuestra mente, y entonces sería pues un aliciente para creernos este tipo de interferencias o sea, la pareidolia, sonoras, ¿no? Pareidolia, ¿no? Pareidolia no solo es pareidolia, visual, sino sí. que puede... Pareidolia no solo es visual, sino que puede ser sonora también. Puede ser sonora, sí. Por ejemplo, pues cuando escuchamos una canción en otro idioma, y es como si nosotros escuchamos una canción en inglés y escuchamos una palabra asociada al español, inconscientemente. Que a mí me ha pasado, por ejemplo, de estar escuchando una canción en inglés y de repente escuchar una palabra que al principio me ha parecido español, me ha parecido que se decía en español. Lo que pasa es que tú eres consciente de que estás escuchando una canción en inglés y eso no puede estar en español. Pero hay ciertos casos en los que pues puede suceder eso. Entonces son como juegos inconscientes que nos propicia la mente. Pues es lo que te digo, son estos procesos mentales inconscientes que nos juega la mente y que pues son los causantes también de que nosotros nos creemos pues esos pues efectos sonoros o cualquier tipo de yo qué sé, de señal, pues ya véase golpes o cualquier suspiro, ya lo interpretamos como un mensaje. Una palabra o... Como una palabra o un Vale. mensaje, efectivamente. Entonces, otras hipótesis, por ejemplo, son, esto es lo que ya estamos comentando un poco más, que son los ecos del pasado, ¿no? Pues una posibilidad de que todas las ondas que se hayan emitido en el lugar donde se escuchan las psicofonías, pues se hayan almacenado en el aire, hayan quedado atrapadas, y entonces digamos que al nosotros pues ir con una grabadora o querer, digamos, captar unos sonidos, pues esas interferencias que quedan en el aire se consiguen captar pues mediante el sistema de... ¿Y cómo puede quedar unas interferencias en el aire? O sea, a lo mejor pues muy buena pregunta. En un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial quedan interpretaciones en el aire durante más de
80 años. ¿Esto es posible? Pues es fíjate, igual, pues imagínate, igual, por ejemplo, en un campo de concentración donde fusilaban a gente, igual los sonidos de las balas. Imagínate que por alguna fuerza que no conocemos se quedasen en el aire. Los sonidos que emiten los rifles al disparar la bala, por algún casual, se quedan suspendidos en el aire y durante cuánto tiempo se pueden quedar? ¿Se pueden quedar indefinidamente o el tiempo es importante? Pues hombre, hablamos de igual de 100 años, puede ser. Sí, ¿eh? Yo creo luego que, ya desaparecen. Sí. No lo sé, esto yo no lo sé, pero sí que es verdad que hay casos de un acontecimiento que ha tenido lugar hace 70 años y ha habido personas que hace 10 años han conseguido captar emisiones sonoras de ese acontecimiento. Emisión sonora pueden ser golpes, pueden ser algún... Sí, lo del sonido de las balas que decías. En efecto, sí. Esto no es ninguna prueba. Nadie ha podido captar... Demostrarlo. Nadie ha podido captar este tipo de sonoridades, pero bueno, son hipótesis que se manejan. Y a costa de estos ecos del pasado de los que hablábamos, también están las ondas estacionarias, que se llaman, que son lo mismo que estábamos hablando. Pues al final acontecimientos que han podido quedar atrapados en el tiempo y que han podido ser grabados con posterioridad al hecho ocurrido. Son muchas hipótesis las que se manejan. Al final, esto es lo que comentábamos, es que hay cada interpretación y cada manera de verlo que suscita muchísima curiosidad. Por eso estamos hablando aquí de ello. Ecos del pasado, ondas estacionarias, al final son términos que tienen mucho que ver con un podcast de historia. Oye, Dani, ¿y hasta dónde tenemos que remontarnos un poco para ver el origen de las psicofonías? Pues la cuestión es que un ornitólogo y un productor de televisión estonio, ¿vale?, que se llamaba Friedrich Jürgenson, espero decirlo bien. Este señor era un productor de televisión, ¿vale? ¿Y en qué año fue esto? Estamos hablando del verano de 1959, ¿vale? Y entonces, este señor dio a conocer el fenómeno de las psicofonías mientras grababa el canto de los pinzones, que es como una especie de pájaro, en los bosques de Suecia, ¿vale? Entonces, lo que hizo fue, para captar el sonido de estos pájaros, se llevó un pequeño un magnetófono. Un magnetófono es como una especie de equipo de sonido, ¿vale? Pues se parece mucho a un equipo de grabación, de reproducción. Es como una radio de estas antiguas, pero claro, hablamos de 1900, o sea, hablamos de un instrumento que se empezó a elaborar en 1935. Entonces era como de los primeros... Vale. Un magnetófono que iba con una cinta, que algunos hemos hecho la EGB. Sí, iba con una cinta y con varios cartuchos, micrófonos, sí. Vale. Y entonces, este señor fue a grabar al bosque, a las afueras de su casa, y entonces, mientras intentaba grabar este tipo de sonidos, él guardaba silencio, ¿no?, para intentar emitirlo, para intentar captarlo lo mejor que podía. Entonces, una vez ya consiguió captar estos sonidos, decidió escucharlos dentro de su casa, empezó a reproducir la cinta y comenzó a escucharlo grabado y a comprobar que no se había producido ningún error.
Entonces, el audio era nítido y en principio se escuchaba a la perfección el cantar de los pájaros. Sin embargo, este señor lo que afirmó es que, bueno, en un primer lugar hay que decir que, digamos que él estaba escuchando el sonido de los pájaros y desechó la grabación porque en un principio había escuchado la voz de alguien hablando en noruego. Eso es lo que dijo. Esto en primer lugar, ¿vale? Entonces, digamos que esto, pues, en noruego, sí, en noruego. Esto le arruinó la grabación. Él estaba en Suecia. Él era estonio, pero estaba viviendo en Suecia. En Suecia. Y estaba en un bosque de Suecia, ¿vale? Y entonces, pues decidió desechar la grabación porque... Desconozco si tiene mucha diferencia entre el sueco y el noruego, no lo sé. ¿Hay mucha diferencia de idioma? ¿Será igual español-portugués o algo así? Hombre, yo creo que siendo países bastante vecinos, sí, no creo que se diferencie mucho de todas formas. Pero él dijo que era noruego. Pero sí, la cuestión es que sí, él aseguró que era noruego. Vale. Pero la cosa va más allá. Entonces, es que él desechó la grabación pensando que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba sin que este señor se percatara de ello. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al día siguiente volvió a repetir la operación de grabado en la misma zona y poniendo cuidado pues de que nadie estuviera a su alrededor y de que nadie le pudiera pues entorpecer la grabación, ¿no? Entonces, de nuevo, al reproducir la grabación, captó los sonidos de los pájaros. Sin embargo, una vez los captó, volvió a volver a su casa, reprodujo la cinta y se volvió a escuchar perfectamente. Vaya. Pero en esta ocasión, volvió a reconocer una voz. Pero no era una voz en noruego. Sí. Y es que según él, dijo que reconoció la voz de su madre, que ya había fallecido, diciéndole algo que solo ellos dos conocían. Y era el nombre cariñoso y familiar con el que su madre le llamaba. Entonces, según este señor, en la grabación se escuchaba algo como... Él afirma que se escuchaba como: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Sí. Esto es lo que él asegura que se escuchó en el transcurso de la grabación. Y entonces, a partir de ese momento, el investigador comenzó a difundir y a estudiar lo que le había sucedido. Y pues a partir de ello escribió un libro que lo llamó Voces del Universo. Y a partir de ahí ya empezó a elaborar el concepto de la psicofonía, el concepto de escuchar una voz impresencial. Una voz que no está ahí, pero que de alguna forma se manifiesta. Esto es lo que le sucedió en principio a este Y señor. este fue el primer personaje que realizó una psicofonía. El primer caso de psicofonía. Interesante, ¿vale? Esto es el primer caso de psicofonía, sí. Sí. Efectivamente, sí. Una voz que él pensó que era de su madre, que había fallecido, que le estaba como intentando hablar en el bosque. ¿Se sabe si él era religioso o creyente? No se sabe nada. Simplemente la anécdota está ahí, pero no se sabe nada. Y entonces, bueno, esto fue el primer caso de psicofonía. Pero más allá, o sea, a partir de este caso, pues han habido muchísimas interpretaciones, muchísimas situaciones que han despertado interés por captar este tipo de sonidos. Y sin irnos más allá, pues tenemos un caso en España incluso. Tenemos un caso bastante curioso en España que se dio en 1900... Bueno, miento, se descubrió en 1990 la psicofonía, pero el acontecimiento tuvo lugar en el siglo XIX. Y es algo que ocurrió en el siglo XIX. Algo que ocurrió en el siglo XIX, sí. A principios, a mediados del siglo XIX. Bueno, explícanos, a ver.
Entonces, te voy a contar la historia, Vale. ¿vale? Es una historia que es verdad que el hecho de pues tener psicofonías no se ha demostrado que sea científicamente cierto. Bueno, es que el caso de las psicofonías realmente, científicamente, no es algo 100% verídico de lo que se pueda creer como una verdad absoluta, ¿no? Entonces, pues partiendo de esa base, hay muchas interpretaciones y muchos casos de que esto ha sido un montaje o el hecho de escuchar pues restos de sonidos que ya de personas que han fallecido hace ya un siglo, pues que no es más que un montaje o que o cualquier otra cosa. Pero la historia está ahí. La historia sí que tiene un trasfondo verídico. ¿Tenemos la psicofonía? ¿Se puede oír? Tenemos la psicofonía, sí. Si se quiere poner, sí la tenemos. Sí la tenemos. Pues vamos allá. Bueno, muy creíble no me parece, pero bueno, tampoco soy ningún experto. Bueno, cuéntame la historia, el trasfondo, que igual es lo que más interesa. Entonces, bueno, te voy a contar la historia. Te voy a contar la historia del trasfondo de este acontecimiento, ¿no? Vale. Entonces, para saber el origen de esta historia tenemos que remontarnos al siglo XIX y saber, antes de nada tenemos que poner en contexto que esto fue en el Palacio de los Marqueses de Linares, en Madrid, ¿vale? Y esto se descubrió en 1990 por una doctora que se llamaba Sánchez de Castro, que descubrió este efecto sonoro. Pero yo recuerdo que salieron unas grabaciones, unas cintas en la revista, creo que era la revista Interview, si hablo de memoria, bueno, y donde esto se comprobó que era totalmente un montaje, eran unas psicofonías de lo más curiosas y además decían de todo y tal, y una voz así como todo muy falseado. Y luego se comprobó que todo era un montaje. Eso salió efectivamente en los años 90, pero tú me estás hablando como de la psicofonía original que ocurrió con esta doctora que lo hizo, ¿no? O sea, eso es lo que queríamos un poco ver. Bueno, eso supongo que fue con intenciones de hacer creer que era cierto. Pero es verdad que no se ha demostrado empíricamente. De hacer que era cierto, pero yo creo que la grabación que salió en esta revista que pusieron, yo creo que lo único que hizo es desacreditar a este tipo de psicofonías y que todo se fue, pues que todo era un montaje y que todo era falso. Yo creo que es más lo que sirvió que otra cosa. Sirvió para eso, para desacreditarlo. ¿Quién la captó? ¿Cómo se llamaba? La captó, sí. Sánchez de Castro se llamaba. Sánchez de Castro, la doctora. Vale. Sánchez ¿Y la doctora de Castro, qué esta mujer? Pues la verdad es que no tenemos el dato. No tenemos el dato, no. Vale. La verdad es que no. Bueno, pero dicen que sí, que fue ya quien, supongo que sería, no sé, una especie no sé, una señora que mostraba mucho interés, ¿no? Por estos temas, ¿sí? Por este tipo de sucesos, por estos temas. Entonces, pues para saber el origen de esta historia, tenemos que remontarnos al siglo XIX y saber quiénes sean los propietarios originales del palacio de los Marqueses de Linares. Y estos eran José Murga y Raimunda de Osorio, que eran los Marqueses de Linares. Entonces, José Murga era hijo de una adinerada familia vasca que había hecho fortuna con negocios de ultramar en Cuba y también su familia había hecho inversiones en un nuevo medio de transporte
que sería el ferrocarril, que sería clave para el desarrollo económico del país. O sea, este señor estaba forrado, básicamente. Tenía dinero hasta el sótano, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor, sus padres tuvieron una prematura muerte, ¿vale? Entonces, las prematuras muertes de sus padres y de su hermano, que también falleció, pues provocaron que la enorme fortuna familiar fuera a parar en su totalidad a manos de José Murga, lo que le convirtió en uno de los solteros más deseados de la alta sociedad madrileña. Entonces, de entre sus muchas pretendientes que tenía, porque el tío estaba forradísimo, sí. La que finalmente acabó contrayendo matrimonio con él fue Raimunda de Osorio, en 1858. Raimunda de Osorio, ¿vale? Raimunda de Osorio. En 1872, el matrimonio, o sea, la pareja, decidió comprar un amplio solar perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, sobre el que 5 años más tarde comenzó la edificación de un gran palacio. Y entonces, en 1800, esto previamente, antes de incluso de haberse casado, volvemos un poco atrás, porque con las obras mucho más, digamos, antes de querer comprar el solar perteneciente al ayuntamiento, las obras todavía estaban muy inconclusas, estaban muy a falta de finalización. Y entonces decidieron mudarse mientras se estaban terminando las obras, decidieron mudarse al palacio situado en la plaza de Cibeles, que es el que conocemos como el Palacio de los... El Palacio de Linares. Entonces, para entonces, el matrimonio ya ostentaba los títulos de marqueses de Linares por decisión de Amadeo I de Saboya, que era el monarca en esos tiempos. Era el monarca, efectivamente. Lo que aumentó, pues... Sí, el hombre solo estuvo 2 años. Y también en ese mismo momento, fue cuando fue asesinado el general Prim, que también tiene cierto misterio su asesinato, ¿no? Luego el hombre tuvo que abdicar porque el ambiente era muy inestable. Pero bueno, vamos a seguir. Vale, ¿qué pasa? Que estos dos, José Murga y Raimunda de Osorio, tuvieron una hija que se llamaba Raimundita. Y cuando tuvieron al final la hija apenas tenía pues 1 año, cuando pues un suceso bastante impactante acabaría siendo demoledor para la historia de esta pareja, por un secreto que José Murga descubrió de forma accidental. Y es que mientras ordenaba unos papeles en su despacho, el marqués encontró una carta de su padre, ya fallecido, en la que le informaba que durante su juventud había mantenido una relación amorosa con una cigarrera de lavapiés. ¿Vale? Vale. Y entonces, al conocer su padre el nombre de la joven, el padre, horrorizado, mandó a su hijo a estudiar a Londres, con el fin de hacerle olvidar al amor de juventud. Y entonces él descubre en su despacho una carta... Sí, descubre que su padre es el que ha tenido... Descubre de que su padre había tenido una affair con una cigarrera... una relación... ¿No? Con una cigarrera de lavapiés. Vale. Y entonces su padre había tenido un hijo con otra amante, que era José Murga, y otra hija con otra amante, que era esta cigarrera de lavapiés. Vale. Resulta
que lo más impactante de todo es que esta hija que había tenido el padre con esta cigarrera se llamaba Raimunda. Esta tal Raimunda a la que se refería era su esposa. Ahí va. Vale. Había contraído matrimonio con su hermana. Había contraído matrimonio, o sea, se había casado con su hermana. Interesante. Estaba casado con su hermana y él no lo sabía. Y el padre no estaba vivo ni nada. Entonces, a este hombre, los padres habían fallecido. O sea, el padre ya estaba fallecido. Esto era una carta que él escribió arrepintiéndose de un amor que había tenido con una muchacha y que para no horrorizar al hijo, al José Murga, le mandó a Londres. Le mandó a Londres a estudiar. ¿Vale? Porque el padre estaba... no quería que el hijo supiese lo que había hecho, pues siéndole infiel a su madre y tal. Y entonces, la hija que, o sea, la hija que tuvo el padre José Murga con esta cigarrera de la que te hablo era Raimunda y era su esposa. O sea, que eran estos dos eran hermanos. Estaban casados y eran hermanos. ¿Vale? Entonces, para intentar minimizar el escándalo, porque a José Murga le explotó la cabeza, digamos que se fueron cagando leches a ver al Papa. La pareja acudió a ver al Papa, que era Pío IX, al cual le solicitaron un documento para que les permitiese vivir bajo el mismo techo, siempre y cuando observaran una absoluta castidad. O sea, les impuso el Pío IX la castidad. Les impuso la castidad para vivir juntos. Estáis como de compañeros de piso y punto. Y punto. O sea, porque además ya habían tenido una hija, pero esta información se la ocultaron al Papa. Ah, vale. Claro. Se la ocultaron para no... Igual les destierra, ¿sabes? Y les mandan otra vez a Londres. Efectivamente. Les manda a Londres y hacen la vida ahí. Vale. Entonces, claro, lo que desconocía el Papa era que José y Raimunda ya habían tenido una hija, pues siendo hermanos de padre. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tras darse cuenta de esta situación... ¿El qué? Raimundita. Vale. Y entonces, tras darse cuenta de esta situación, los marqueses básicamente se volvieron locos y ¿qué hicieron? Pues, avergonzados de ellos mismos, se les fue la cabeza, o sea, se les fue la cabeza a niveles pues infrahumanos y decidieron cargarse a la niña. ¿Ah, en serio? Decidieron cargarse a la niña con 1 año. La niña tenía 1 año. Porque, bueno, pues... Y la niña tenía 1 año. Sí. Y se la decidieron cargar. Porque estaban avergonzados de lo que habían hecho y, bueno, pues básicamente, pues este José Murga no podía permitir que ella hubiera tenido una hija con su hermana. Y entonces se le fue la cabeza a unos niveles que básicamente los marqueses decidieron asesinarla. Básicamente. Y entonces se dice que el cadáver de la niña fue emparedada en una de las estancias del palacio. Sin embargo, otras variantes afirman que fue ahogada y enterrada en el jardín de la finca. En el jardín de la finca del palacio. El cuerpo nunca se encontró. El cuerpo no. El cuerpo no. Vale. No se ha registrado no se ha registrado como tal. Y entonces, pues, a raíz de esto, pues es, bueno, pues han podido, pues, ¿no? Ha sido como todo ha podido ser el detonante de que se recojan en el interior del palacio, pues como unos, pues palabras de la niña,
o, Ya. no sé, o la niña atormentada, porque la niña al final nunca... Al final la niña no llegó a tener... Y tenía no sé, un año de edad. no llegó, y tenía 1 año de edad, sí. Un año de edad, Sí. bueno, poco podría hablar, ¿no? Tampoco hablan mucho Efectivamente, los sí. niños De hecho, con un año. Sí, de hecho, las psicofonías que se registran, la única que he podido encontrar, básicamente, pues dice: mamá, yo no tengo mamá. Bueno, O sea, solo dice esas palabras la niña. igual Mamá, tendría yo no casi tengo 2 años, no lo sé exactamente, no sé el dato. No sé, pero desde yo luego no la tengo palabra mamá es una mamá... frase. Yo creo que eso ya sería un niño un poco, 1 año y algo, ¿no? Puede ser. O bien eso, o bien es que igual, pues no sabemos. Al final, igual el espíritu ha conseguido, ha podido, no sé, hacer que la niña, no sé, pueda Claro, vale. desenvolver una frase. No sabemos. La cuestión es que resulta que estas psicofonías pues expresan los lamentos del dolor de la niña atormentada, pues por lo que vivió, básicamente. Vale. Atormentada porque al final no pues salió salió de producto de 2 hermanos y que decidieron pues acabar con su vida. Sí. Y acabaron con su vida. Y esa claro. Y acabaron con su vida, sí. Y entonces, pues, hay teorías que afirman que o bien fue emparedada o fue enterrada. La cuestión es que el espíritu de la también niña ha podido mantenerse ahí. La madre también lo sabía. Exacto, sí. La madre lo sabía cuando Raimunda de Osorio. Cuando le dijo Raimunda de Osorio, cuando le dijo el José Murga que eran hermanos. Bueno, pues claro, es que al final era la época, ¿no? Al final yo creo que a saber cuántos casos habría o a saber cómo se verían en esos tiempos con un matrimonio fuera de 2 hermanos. Es que igual la iglesia lo veía como algo totalmente ilícito. Y digamos que esa es la única psicofonía, la de yo no tengo mamá. Mamá, yo no tengo mamá, ¿no? Eso es lo que decía... Mamá, yo no tengo mamá, sí. Es la única psicofonía, digamos, recoger. que oficial o que podría ser cierta. Lo demás es totalmente, bueno, pues había... Vale. Sí. Oye, Dani, muchísimas gracias por tus historias. Me han encantado, yo he aprendido muchísimo. Y oye, he estado un tiempo ahí, un tiempo entretenido, o sea, me ha encantado, la verdad, todo lo que nos has traído. Y esto pues tendremos que seguir haciendo estas colaboraciones, hombre, con una persona tan metida en el tema y tan interesado y bueno, y que lo hace muy bien y que comunica muy bien. Bueno, pero podemos cambiar de tema. Claro, también, por eso, ¿no? Claro que sí, podemos cambiar hablar. de tema. Oye, también. Hoy traigo otra cosa, tal. Hoy traigo no sé qué. Yo creo que aquí tienes un potencial invitado bastante interesante. Claro, ya tengo un colaborador. Oye, Dani, pues muchísimas gracias, Un placer. Nada, hombre. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Venga. Chao. Adiós. Chao. Bueno, y hasta aquí. Hasta aquí este episodio de Satélite Tarik. Un poco diferente el formato. Bueno, no todo es historia. A mí me ha encantado hacerlo. Me ha gustado mucho lo que nos ha traído Dani. Y oye, espero que a vosotros también. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio de Satélite Tarik. Adiós.